Pues desde aquí lo puedo hacer. Control N. No, es Control Shift. Es Control T, me parece. Ya no me acuerdo cuál es. Profe, tengo un problema al momento de, bueno, ahorita con mi código en C, más. ¿De qué? ¿Cuál código? Cuando quiero generar la semilla con la librería de Cronos, no me marca ningún error, pero no me imprime nada. A ver, muéstrame tu código. Dice que no puedo. Perdón, se me había olvidado. ¿Listo? A ver, déjame ver cómo estás haciendo lo de la semilla. Semilla, default random engine, uniform, opción, SC. Ok, std con crono. Ok. Más, ok. Ok, a ver, regrésame. Déjame ver. std crono. A ver, ahí espérame. std crono, distribución, generador, semilla, now, times, epoch, count. Ok. Y súbele tantito hasta arriba tu código. Quiero ver algo. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Plus crono. Random. Time. Esos no me interesan, pero me interesa el crono. Y random. Ok, si están bien. Using namespace std. Vector. Cadena. Sobrecarga. Ok, hasta ahí está todo bien. Y bájale, bájale, bájale. Aquí, a ver, espérame, ahí. Es std, estándar de crono, system clock, now, time, epoch. Caray. Estándar crono. A ver, solo por curiosidad, dale enter en la línea 56 y escribe y imprime la semilla. O sea, después de Ya lo que... intenté y me sale lo mismo. Aquí sí. Así, quiero ver que... Porque entonces no está accediendo al reloj de tu sistema. O sea, no, directamente no me lo imprime nada, ni imprime el primer cout. Me corta todo esto cuando utilizo estos dos layouts y nada, me imprime esto. No, pues es que si la metemos como long, semilla. Que no estás teniendo acceso al reloj. ¿Por qué no estás teniendo acceso al reloj? ¿Qué versión? Caray.
¿Qué sistema tienes? ¿Windows? Sí, Windows. Ay, pero lo tienes modificado, si no me equivoco. Quiero ver por qué no te está dejando acceder al reloj del sistema. ¿Tendrás restringido? A ver, déjame ver. Estándar crono. A ver, ay, a ver. Comenta desde ahí. Pon un comentario de multilínea ahí es donde estás en la 59. Ese déjalo así, ahorita ese lo vamos a ocupar ahorita. Quiero ver si estás accediendo, si sí puedes acceder al reloj. Entonces, desde ahí hasta la línea 69. O sea, donde acaba la 69, hasta ahí, porque no queremos utilizar ahorita vector 3 ni nada de eso. Abajo, 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 al final de esa, exacto. Ahí cierra el comentario. Ok, con eso ya nos podemos evitar errores que quiero. Ahora, espérame, no, regresa. Todavía no acabamos. Ok, de la semilla, quita el punto count. ¿Vale? Y en lugar de unsigned, pon duration. ¿Sí es duration? Sí. No, pero en lugar de unsigned, del tipo de semilla, ponle duration. Ajá, como está así, pero sin los guiones bajos. Así, tal cual. Así. ¿Sí? Sí, así. Guarda y ahora sí compila. Déjame ver, nos falta que no lo tenga sobrecargado el método, pero... Permíteme. No la tiene sobrecargada. Caray. Semilla. A ver, permíteme. Acá está arriba. Perdón. Esa de duración, ¿dónde está? Déjame acuerdo dónde está. Es que hay que también ponerle STD, estándar, crono, todo eso. Pero déjame ver dónde está la de variable. Permíteme. Duration. Más. Permíteme. Está en... sí, vale. Es así, adelante de duración. Ajá, ahí. Es así como lo tienes. STD, dos puntos, crono. Dos puntos, así. Así. Excelente. Ahora sí. Guarda y compila. No está ahí. A ver, permíteme. Caray, ¿no guardaste? A ver, ajá. Sí, guardé. Caray, ¿por qué? Ya, no, yo estaba viendo, perdón. Yo estaba viendo otro error. ¿Vale? Permíteme. A ver, déjame ver. Time epoch sí retornaba duración. A ver, déjame acuerdo si sí retornaba un objeto de tipo duración. Time science. Epoch. Pam, pam, pam. Aquí está. Sí, retorna un objeto de duración. Pero ¿por qué te lo está pidiendo con eso? Es que es un template. Genial. Permíteme.
necesitamos configurar lo que es flat. A ver, permíteme, déjame ver. Quiero acceder. A ver, regresa. No, permíteme. Y necesito time size epoch. Permíteme. Time size epoch. Me falta una configuración ahí. A ver si se está. Después de los 2 puntos en duración, antes ahí, pon system-clock. 2 puntos, 2 puntos. Sí. Ahora sí. ¿Verdad? Maldición. ¿Por qué no te está dejando acceder? Ok, no está sobrecargado. Permíteme. Y ahora, ponle en el cout, ponle semilla.count. O sea, punto count. Exacto. Así. Y ahora sí. ¿Por qué rayos no imprime? No estás accediendo ni así. A ver, y de hecho es lo mismo, no me deja ni desde este cout, ya no me lo imprime, solo me imprime este de aquí. Este es de arriba. Perdón. Ya. A ver, entonces déjame ver. O sea, acá aquí se declara, bueno, esto, y desde acá ya no me marca, bueno, ya no me imprime esto, solamente esto. Entonces el error no está ahí, nada más fue mera coincidencia hace rato. Saltó esa línea. A ver, entonces déjame ver qué está ignorando. Bájale. A ver. Primero, a ver, déjame ver aquí. ¿Qué haces? Esta es la que te imprime. B1 es la que sí te imprime. Sí. Vale. Entonces, endline. Ahora, ¿cómo sobrecargaste el cout para vector? Ahora sí, suelen. Un poco más. A ver, ahí, no. Operator, un poco más. Aquí No, esa lo es que la suma. ocupo es, lo que ocupo que en el segundo es la suma. No sé si puedo hacer que hice Roma en la suma y ocupo También algo deberás como... saber. Déjame ver cómo estás mandando la suma. Mandas por referencia. Dec R. Return R. Por int i igual con 0, i menor que r punto tamaño, i más, r punto componente i, b punto componente i, u punto componente i. No, eso está bien, retornas r, y luego el que me interesa es el de ostream antes, es que quiero ver arriba. Ahí. ¿Dónde sobrecargaste el? Aquí está, ya lo encontré, gracias. Cadena agrega esto. Retornas cadena. Vas concatenando perfectamente cadena 1, tamaño -1. ¿Por qué estás recorriendo hasta tamaño -1? A ver, déjame ver. Porque nada más es para que me lo imprima sin este el último. O sea, nada más es para... Sí, pero hay un problema. Si tu cadena tiene solamente un elemento. A ver. No, estás bien. Es 2, es -1, perfecto. Pero si le muevo acá a ver si...
O sea, No, así estabas bien. Dale control Z. Nada más que, ajá. Si este tiene solo un elemento. Ah, sí, no, sí tienes problemas, porque por ejemplo, si solamente tienes un elemento aquí, en V, ¿qué va a pasar cuando tienes un elemento? Es 1 menos 1 es 0. Entonces, 0 no es menor que 0, entonces no vas a entrar al for. Pero ahí eso nada más es un problema de lógica que técnicamente ahorita no debería de causarte problemas. ¿Vale? Pero bueno, ahí es hasta tamaño. Si no quieres que te imprima el último elemento, está bien, no hay problema. Si lo puedes hacer así, déjalo así como lo tenías. El de abajo era el que me iba a causar conflictos, ¿vale? Para imprimir el último, entonces, es b.componentes. ¿Quiénes son los componentes? Ajá, b tamaño. Bueno, sí, yo nada más me pondría un coma al último, ¿no? Pero bueno, no. Ajá, es que No lo creo estaba que es. tratando de... Pero no. Sí, no, pero es que estaba tratando de revisar a ver qué onda con el cout, porque ese es el que no te está bien. Bájale. Ahora, el cout parece que está bien. Entonces, aquí imprimes bien. Acá, double M2 es igual a new double. Creas uno de 5 elementos y haces para J desde 0, J menor que 5, J más más. M2J, J por 3.0, ¿ok? Eso está bien. Le pasas M2 y le pasas el tamaño que es 5. 1. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué la suma? A ver si... No, algo está mal en el uso de memoria. Déjame ver qué... Algo estás excediendo en la memoria, pero déjame buscar dónde. ¿De qué tamaño es B1? También es 5 y B2 también es 5, entonces no debe haber problema, no debes de estar saturando la memoria. Como dio Windows, doble M.2 new. A ver, escribe en la línea 48 si se imprime cualquier cosa. Quiero ver si ejecuta hasta ahí, porque es un problema de memoria, de administración de memoria. Y es de las cosas que está haciendo Windows que no me gusta. Cout. Imprime cualquier mensaje, el que tú quieras. Ajá. Endline. Quiero ver si llega hasta ahí. Ok, entonces sí está en la suma la sobrecarga. Ok, súbele tantito a la sobrecarga, a la función de la sobrecarga. Ahí, en esa, pasas vector B, vector U, los pasas como referencia, muy bien. Vas a devolver vector. Entonces creas R, R punto tamaño será igual a B punto tamaño, ok. Por int i igual con 0. R punto componentes. Ya vi cuál es el error. Sí, perfecto. Ya, ahí está el error, mira, aquí. Cuando tú estás creando R.componentes y lo estás llamando ahí, en R jamás has creado, no has reservado el espacio en memoria para sus componentes. Sí. Estás dejándolo nulo, ¿vale? Sí. Entonces estás tratando de igualar un arreglo nulo a pues una suma que todavía no has reservado. Entonces, ¿cómo le reservas memoria? Lo que puedes hacer es abajo de la línea 27, ahí, si quieres ahí, pones R.componentes. Será igual a new double y pues la cantidad de memoria que le quieres reservar. En este caso, pues sería b.tamaño. Punto y coma.
Les digo, esto hubiera salido más fácil en Linux porque ahí nos hubiera marcado lo que dice violación de segmento core. ¿Vale? Ay, ¿qué es lo de abajo? Ah, es la semilla, es la hora. ¿Vale? Entonces, les explico. Miren, cuando ustedes crean un apuntador, regrésate tantito a tu código. El apuntador por default no guarda nada de información, es un apuntador nulo, que es lo que le pasaba a su compañero. Como tenía un apuntador nulo, en la línea 30 no tiene sentido lo que está poniendo de R.componentes I, ya que pues no existen las componentes del apuntador, no existen la iésima componente, la iésima entrada para no caer en redundancia. La iésima entrada de componentes no existe porque no había reservado la memoria para esas componentes. Entonces, cuando trabajamos con apuntadores, siempre hay que tener en cuenta que por default son apuntadores nulos, que recordemos que vimos la diferencia. O sea, prácticamente estamos trabajando con el vacío. Lo que acaba de hacer la solución su compañero es que en 27 reservó la memoria necesaria para guardar 5 componentes o las componentes necesarias para tamaño. Aquí, a diferencia de un arreglo, sí podemos utilizar variables porque podemos trabajar, New nos permite trabajar con memoria dinámica. El único detalle es que después la tenemos que vaciar, que todavía no llegamos a esa parte, pero sí se tiene que vaciar, ¿vale? Ahora, esto se pudo haber evitado completamente si lo hubiera trabajado en en Linux, porque en Linux hemos visto que marca algo que se conoce como violación de segmento. La violación de segmento indica que estamos tratando de acceder a memoria que no tenemos reservada, que era lo que estaba pasando con su compañero. Ahora que ya reservó memoria, pues ahora sí ya puede, pues ya puede hacer lo normal de la semilla, ya funciona. ¿Por qué no sacaba la semilla? Bueno, porque pues el programa encontraba este error de que tratan de acceder a la memoria que no tienen reservada y pues terminaba la ejecución. Entonces, el error no estaba en la semilla. Este es el problema de los que les llamo excepciones. Las excepciones, como les he comentado, son errores que se detectan al momento de ejecución, no al momento de compilación. Este es uno de ellos. Entonces, en este caso, como el error se detectaba en el momento de la ejecución, cuando su compañero empezaba a correr el programa, entonces se detenía cuando salía este tipo de errores. Lamentablemente, C++ no tiene un manejo de excepciones muy claro. No siempre marca la excepción, a diferencia de otros lenguajes como Java o Python, donde sí se marca los errores en tiempo de ejecución, y con mayor razón en Python, al ser un lenguaje interpretado. Java esa parte gracias a su máquina virtual. C# también marca errores, excepciones bastante bien. C++ no, se las deja completamente al sistema operativo y las excepciones tienen que ser controladas completamente por el programador. Entonces, aquí si uno no se daba cuenta que no le estaba reservando esta cantidad de memoria a las componentes, pues entonces jamás lo iba uno a detectar. ¿Vale? Queda claro por qué tenía el error su compañero y cómo lo resolvió. Ya puedes el programa continuar lo normal, ¿vale? La parte de semilla ya no se imprimía porque ni siquiera llegaba a esa parte de la ejecución del programa. Entonces, ¿dudas sobre este error? Y qué bueno que apareció, que hay que tener en cuenta. Lamentablemente, Windows es uno de los peores entornos para programar en C++. Es lo malo. No es que le quiera echar tierra a Windows, pero bueno, en parte sí, porque como lo detesto, pero pueden trabajar con otros lenguajes de programación muy bien en Windows. Es más, C#, que es una derivación de C++, enfocada, creada, bueno, Microsoft la adquirió y trabaja completamente para el entorno .NET de Microsoft. Se trabaja muy bien con él y es una variante de C++. Entonces, pueden trabajar con él y no van a tener este tipo de situaciones. C++, el problema no es que no se haya adaptado o cosas así, el problema es que C++ es un poco más complicado y pues en Microsoft, como tienen sus propios sistemas, pues no le prestan mucha atención a los sistemas externos. Es más, el compilador de C++ que estamos utilizando ni siquiera es de Microsoft, es de otra, y es de hecho no otra empresa, es otra comunidad la que lo empezó a desarrollar. Entonces, es lo malo con C++ contra Windows. Siempre van a pasar este tipo de cosas.
si ustedes algún día tienen que trabajar con un lenguaje y les dan la libertad de escoger, yo no les recomiendo que escojan C++ para Windows. Si quieren utilizar Windows, no les recomiendo C++. Les recomendaría más C#. Y no van a tener problema. Es prácticamente la misma sintaxis de C++ y de hecho hasta está más simplificada en C#. Entonces, ¿dudas? Profe. ¿Qué pasó? Si hiciéramos este programa en Linux, lo compilamos allá, pero lo queremos pasar acá, va a surgir el mismo problema. No depende del sistema operativo como tal. La ventaja de Linux es que pues vamos a detectar ciertos errores porque Linux no nos deja acceder a lugares de memoria privados, ¿vale? Entonces esa va a ser la ventaja contra Linux. Pero un programa hecho en Linux que no use librerías específicas para Linux porque, por ejemplo, el entorno que maneja las ventanas en Linux que me permite a mí mostrar el navegador, el explorador de archivos, todo eso, no está por default instalado en Windows, que se le conoce como el motor X11 para las ventanas. Entonces, si yo utilizara, por ejemplo, la librería que maneja X11, yo tendría un gran problema porque para correr programas hechos con esa librería, en Windows tendría que instalar ese motor, que es o una versión de X11. Entonces, ese sería el inconveniente, pero es el mismo inconveniente que pasa, por ejemplo, cuando se programaba en Dev C++. Dev C++, por default, agrega librerías específicas de Windows. Una de ellas es la librería CON.IO, perdón. ¿Vale? Que es una librería muy específica de Windows que, por ejemplo, permite que cuando ustedes le dan doble clic al ejecutable, si ustedes le dan doble clic al ejecutable de su programa, abre y cierra la terminal, porque en cuanto termina de ejecutarse su programa, se cierra la terminal. ¿Vale? Lo que hace esa librería es decirle a Windows, espérate, pausa la terminal hasta que el usuario apriete cualquier tecla. Y esa es una librería específica de Windows. Igual, el gestor de ventanas, si ustedes hicieran un programa que manipulara ventanas o cosas así para Windows, no lo podrían ejecutar en Linux. Necesitarían tener las librerías específicas para eso, ¿vale? Pero como les digo, eso ya es cuestión de manejo de librerías. Si ustedes crean un programa que no usa librerías específicas para una cosa, para Linux, o una librería específica para Windows, entonces tienen que ejecutarse bien en ambos. Todavía hay otra consideración que podrían hacer pensar que no van a funcionar en todos los sistemas operativos, pero eso ya no tiene que ver con el sistema operativo, tiene que ver con el tipo de procesador que están utilizando. Por ejemplo, como experiencia, hace tiempo me tocó programar un sistema que estaba hecho, y nunca me lo advirtieron, nunca me lo dijeron, debía de funcionar en un procesador ARM, que es otra arquitectura del procesador, ¿vale? Son otra serie de instrucciones para el procesador. Los iPhone, las computadoras de Mac, las actuales que tienen el procesador M1, utilizan esa arquitectura, por ejemplo, ¿vale? La ventaja de esas de Apple actualmente es que están adaptadas para entender las instrucciones tanto de Intel como de AMD. De hecho, Intel y AMD son prácticamente lo mismo. Nada más cambia el diseño por fuera, el diseño externo, ¿vale? Para mejorar rendimientos y cosas así. Pero en cuanto a series de instrucciones, tanto Intel como AMD, los procesadores comerciales, trabajan con la arquitectura x86-64, que es de AMD, que es ¿cómo se llama? La serie de instrucciones con las que ustedes trabajan en su computadora. Bueno, pues a mí me pasó que yo programé en x86-64, todo funcionaba bien para mí y el problema es que tenía que trabajar directamente con memoria RAM. La desventaja es que cuando trabajé con memoria RAM, la lectura de la arquitectura ARM, la forma en que lee la memoria RAM es muy diferente a como la lee la de Intel y AMD. Y entonces cuando ejecuté mi programa, pues fue una gran decepción porque no funcionaba. Estaba leyendo secciones de memoria que no debía o estaba leyendo la memoria al revés. Entonces, ese sería una gran desventaja, pero no depende del sistema operativo, ¿vale? Eso dependió completamente del procesador, que es otra de las cosas que tienen que tener muy en cuenta si van a programar para hardware. Entonces,
¿En qué casos puede pasar que nuestro sistema no pueda correr en diferentes plataformas? Bien, una es que nuestro sistema tenga una serie de instrucciones diferentes en el procesador, ¿vale? Entonces, ahí sí hay que tener cuidado. La otra, que estemos utilizando librerías específicas para un sistema operativo. Si yo utilizo una librería de Linux, en Windows no va a funcionar. Si utilizo una librería de Windows, en Linux no va a funcionar, ¿vale? Pero si solamente me restrinjo a trabajar con la librería estándar de C++ o con alguna librería que pues yo baje de internet y que no utilice ninguna especificación para Windows o ninguna especificación para Linux, entonces no debe de haber ningún problema. Todo programa hecho con la librería estándar de C++ debe de funcionar tanto en Windows y tanto en Linux, y debe de funcionar de la misma manera, salvo el primer problema, que es el de las arquitecturas de los procesadores, las instrucciones de los procesadores, ¿vale? Entonces, este es el único caso que sí ya hay que tener, en el que hay que programar de una forma específica, cuando los procesadores tienen diferentes tipos de instrucción. Afortunadamente ustedes, aunque hay procesadores todavía ARM como los de Apple, ya tienen un traductor integrado. Las instrucciones de x86-64 las traduce a ARM y viceversa. Programas hechos para ARM se pueden traducir en x86-64 y ustedes no se preocupan. Prácticamente eso nada más pasa cuando tienen sistemas muy específicos. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿O queda claro en qué caso nuestro programa de Linux siempre va a correr en Windows o en Mac? Porque también se me había olvidado Mac. Sí. ¿Alguna otra duda? Por ejemplo, Unity utiliza C#. ¿El C# no tiene estos problemas de las librerías de Windows y Linux? Sí. De hecho, C# necesita muchas librerías que utiliza son propietarias de Windows. Si yo tratara de ejecutar, de hecho, por eso Unity no está en Linux como tal, ¿vale? Hay que hacer una emulación ahí y de hecho los programas generados en Unity no siempre van a correr en Linux. Por eso es una complicación pasar juegos a Linux, porque hay que hacer una traducción de esas librerías que si se utiliza una librería de Windows, específica para Windows, hay que hacer una propia para Linux. Por eso casi nadie quiere programar juegos para Linux, porque hay que hacer esa traducción. A veces los motores como Unity ya traen esa adaptación, pero no en todas, porque Microsoft se reserva el código de algunas librerías. Como les dije, no todas son de acceso público. Entonces, ese es el problema. La gran ventaja de Unity de ser un motor de juegos es que puede traducir, ya tiene muchas traducciones de esas librerías. Por eso pueden compilar para Android, pueden compilar para iPhone, pueden compilar para Windows. Porque ya contiene las librerías necesarias que suplantan a las que utilizan código específico de Windows. Pero aún así, para Linux es bastante complicado. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Solo lo de la coma le podría poner un if. ¿Dónde? Ah, en lo de poner la coma aquí en lo de los vectores, ¿verdad? Sí, para quitar la última coma le puedes poner un if, que si ya llegaste al último elemento del vector, no te imprima la coma. También eso se puede ahí modificar, ¿vale? Entonces, sí, es una buena sugerencia de tu compañero, ahí la puedes tomar en cuenta. ¿Vale? Pero bueno, ya tu código ya va a funcionar bien. Sí, gracias. Entonces, te tengo que compartas pantalla y comienzo a compartir pantalla. ¿Vale? Ay, ¿por qué abrí ese? Aquí. Vale. Entonces, les comentaba que yo voy a trabajar con Python directamente desde la terminal. Ustedes pueden utilizar Jupyter, ¿vale? Para ir haciendo sus anotaciones. Yo nada más quiero que se entienda cómo se trabajan con los módulos en Python. Y entonces necesito que primero se entienda cómo funcionan en terminal y después los podemos hacer en Jupyter. Jupyter como tal, pues es tal cual los notebooks hacen eso. Nos permiten presentar resultados. De hecho, si ustedes hicieran, por ejemplo, una práctica de laboratorio o algo así, pues pueden crear un notebook en Jupyter con todo su programa, que haga todo, que analice todos sus resultados. Pueden hacer ya hasta se me olvidó cómo se llaman, los ajustes de mínimos cuadrados en Jupyter, todo bien, todo su código en Python,
los ajustes de mínimos cuadrados con Python, y al final lo que van a devolver va a ser una exportación en PDF incluso del resultado del notebook de Jupyter, que no mostraría el código, sino mostraría nada más las gráficas o los análisis que ustedes hagan, ¿vale? Yo de momento pues quiero trabajar directamente con sobrecódigo .py, porque necesito que quede claro qué es el concepto de módulo, ¿vale? Entonces, voy a trabajar con Atom y voy a trabajar con la terminal. Como les dije, si ustedes quieren pueden trabajar con Jupyter. Entonces, primero que nada, ¿qué es un módulo en Python? Un módulo en Python es un archivo con el código fuente de nuestro programa. Sería como en el caso de C++, todo nuestro archivo de código fuente, aquí. ¿Vale? Python a estos códigos, bueno, a estos archivos les conoce como módulos, porque resulta que no tenemos que hacer trabajo adicional para que si nosotros creamos un archivo con código de Python, podamos utilizarlo en alguna otra ejecución de Python. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues voy a guardar, por ejemplo, aquí mi archivo. Lo voy a guardar en la carpeta de Python donde tengo los notebooks. Y le voy a poner, por ejemplo, el nombre de funciones. Punto. En C++ las extensiones de los archivos eran .cpp. En Python, el código de Python, el código fuente o los módulos de Python se guardan con extensión .py. ¿Vale? Entonces, ya puedo trabajar directamente como este. Y para incluir ese módulo, lo único que tengo que hacer es que si voy a trabajar directo sobre la terminal, o incluso si voy a trabajar sobre un notebook, tengo que asegurarme que justo al lado del notebook o justo donde estoy trabajando en la terminal, me encuentre en la carpeta donde está el archivo .py o el módulo. Aquí veo que aquí está el módulo. ¿Vale? Ya me aseguré de que este está aquí. Y entonces, inicio sesión en Python. ¿Vale? Aquí ya estoy en la carpeta que quiero. ¿Por qué no utilizo puedo ver mis archivos directamente sobre la consola de Python o el bash de Python o shell de Python? Sí, sí se puede, nada más que hay que hacer el import de una librería. Entonces, para evitarme eso, mejor abro otra terminal y veo que mis archivos estén aquí en la otra terminal y trabajo acá. ¿Vale? Solamente es por comodidad. Entonces, bien. Todo código que yo cree sobre un archivo .py o un módulo de Python, por ejemplo, si yo creo una variable a igual a 5, aquí no necesito esto, y creo una variable b igual a 6, y creo una variable c igual a a más b, aquí ya lo he creado. Entonces, ahora, ¿cómo puedo hacer para traer ese módulo directamente a mi ejecución en terminal o directamente a mi archivo de Jupyter? Pues en este caso voy a hacer import. Este comando va a ser muy importante para nosotros, ¿vale? Porque es el que juega el papel del include. Aunque acá era un macro, aquí en Python tiene una funcionalidad mucho más completa. Pero este va a traer el módulo que nosotros queramos. En este caso queremos el módulo de funciones, ¿vale? Ya lo trajo. No necesito ponerle la extensión .py. Solamente tengo que poner el nombre. Y tengo que asegurarme que esté en la carpeta donde está el archivo .py. En este caso, esto va a funcionarnos después para traer librerías. Lo único es que tengo que traer ya, bueno, más bien, tengo que tener ya instalada la librería. ¿Vale? Y en este caso, por ejemplo, si yo escribo A, no me lo va a detectar como tal, a pesar de que mi módulo, que está aquí, ya tiene una variable A registrada. Cuando nosotros cargamos un módulo, como lo acabo de hacer en este caso, que ya cargué el módulo funciones, aquí ya existe una variable A y una variable B e incluso una variable C. El problema es que estas son variables locales. ¿A qué me refiero con variables locales? Bueno,
Si yo creo una variable D igual, o bueno, le voy a poner A igual a 7, por ejemplo, esta variable se puede considerar como una variable, vamos a llamarle universal porque, bueno, el global está referente a otra cosa. Lo que pasa es que la palabra global aquí en Python sí está reservada para algo muy específico. Por eso no la quiero utilizar, que se entienda como una variable global. Es una variable que puede ser utilizada en toda mi ejecución de esta terminal de Python, en toda su ejecución de su archivo de Jupyter, en su notebook. ¿Vale? Pero cuando yo mando a llamar a, no manda a llamar a la A que está registrada en funciones. Para acceder a los elementos de un módulo, necesito escribir el nombre del módulo y poner .a, por ejemplo. Entonces, funciona tal cual como pasaba con los subflujos de las instrucciones de control, como pasaba con los flujos de las funciones. Toda variable que esté aquí en este módulo le pertenece solamente al módulo. Toda variable que esté aquí, ¿vale? Que haya yo declarado aquí en la terminal, le pertenece a la ejecución de la terminal. De manera que yo pueda hacer funciones A más 5. Esta de la izquierda hace referencia a la variable A de funciones. Por eso necesita esta instrucción de punto, para destacar que se puede crear de esta manera. Y esta hace referencia completamente a la que se creó en la terminal. Entonces, un módulo para nosotros o un script de Python va a ser justamente un archivo .py del cual podemos incluir todo lo que el archivo tiene. Podemos definir funciones, que va a ser ahora nuestro objetivo. Podemos definir variables, que se les conoce como variables globales del script, o se les conoce como variables locales del módulo. Podemos definir listas, podemos definir colecciones, etc. Entonces, ¿cómo trabajo con archivos que yo creé de módulos? Solamente me aseguro que el archivo de módulo esté justo al lado de donde yo lo vaya a llamar, o justo que yo esté en la terminal, en la carpeta donde está mi archivo .py. Y yo lo puedo traer, permítanme, y yo lo puedo traer directamente con el comando import. Nuevamente, en este de import téngalo muy en cuenta, porque nos va a permitir traer partes o segmentos de librería. Una gran ventaja también de Python contra C++ y otros lenguajes, no todos, ya muchos han adoptado esta filosofía, es que en Python no necesito traerme todo el script, ¿vale? No necesito traerme todo esto. En C++, cuando hacemos include IOStream, en tiempo de compilación se carga todo el archivo IOStream, como les comenté, y extrae de la librería IOStream las funciones que vamos a ocupar y las funciones que esa función requiera, ¿vale? Entonces, de IOStream se trae cout. Se trae la función que sobrecarga este operador. Y todas las que sobrecargue, por ejemplo, la que sobrecarga con string, se trae, por ejemplo, la interpretación de la variable endLine. Perdón, de la función endLine. Entonces, en automático, esto lo hace el compilador, por eso puede llegar a ser tardado. En cambio, con Python podemos nosotros especificar, como es un lenguaje ejecutado, no tenemos un compilador que haga esa filtración de datos de una librería. Pero en Python lo podemos hacer nosotros de manera manual. Igual se va a seguir utilizando import, pero bueno, lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a trabajar con Pygame, perdón. Entonces, queda claro a grandes rasgos lo que es un módulo de Python. Nada más es un archivo de código fuente de Python que podemos utilizar en otros programas y en otras ejecuciones. No necesito hacerlo sobre la terminal. Puedo crear otro archivo de otro módulo. Por ejemplo, a este le voy a llamar módulo 2. Vamos a llamarle módulo 2.
módulo 2.py. Y dentro de este otro módulo también puedo mandar a llamar la instrucción import. Import funciones así. Nuevamente, lo único que me tengo que asegurar es que funciones esté al lado de módulo. También los puedo meter en subcarpetas y se puede meter como una ruta. ¿Vale? Pero entonces, debo de asegurarme de tener la ruta exacta de dónde está guardado el archivo donde hago import. Cuando ustedes bajan una librería de internet y no utilizan pip, porque cuando trabajemos con Pygame vamos a utilizar pip para instalar esa librería, ¿vale? Cuando ustedes bajan un código de Python de alguna página, etcétera, que les da el archivo .py, pues lo único que se aseguran es que esté justo al lado de donde tienen el otro archivo que va a mandar a llamar al que descargaron. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Bien. Vale. Ya conocemos cómo funciona, cómo se ejecutan las funciones, cómo trabajan. Recuerden que al final hoy en día ya no es copiado y pegado del código, sino que estas se suben en memoria RAM y se pueden bajar de ahí. ¿Vale? Entonces, resulta que en Python pues también podemos trabajar con funciones. De hecho, ya hoy en día es raro el lenguaje que no nos lo permita. Como les dije, el funcionamiento es exactamente igual, salvo un pequeño detalle. Python es un lenguaje completamente orientado a objetos. Hasta las funciones son objetos que podemos manipular. Y recuerden que les he dicho que al final los objetos son como nuevos tipos de variable que podemos definir. Entonces, en Python es la única diferencia con respecto a las funciones normales, pero su funcionamiento o la forma en que se ejecutan es exactamente la misma, la que vimos en C++. Funcionan igual, se suben en memoria RAM. Toda variable que se declara en una función, su tiempo de vida solamente es mientras se ejecuta la función. Después de eso se borran. La otra gran diferencia también con respecto a Python, con respecto a C++, es que aquí no existe el paso de variables por valor, sino que aquí todo se hace por referencia. Entonces, al final no hay un copiado como pasaba en C++. Aquí todo se hace por referencia. Si yo hago una modificación de una variable que no le diga que no puede ser modificada, entonces en automático va a causar muchos problemas si hago cambios. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo declaro una función en Python? Declaración de funciones. En Python necesito utilizar la palabra clave def. Pónganlo como definición si ustedes quieren. En otros lenguajes, la palabra que se utiliza es function. En C++, para indicar que íbamos a inicializar una función, pues la primera parte que nos interesaba era el tipo de función, el tipo de valor que íbamos a devolver. Ay, permítanme, dejen que se... Ahí está. Entonces, en Python no. En Python la palabra que indica que vamos a trabajar con una función es def. ¿Por qué no tiene tipo? Recuerden que Python no es tipificado. No necesito especificar el tipo de las variables, solamente en casos muy extremos. Entonces, no es necesario. Por tanto, las funciones no tiene sentido que diga qué tipo de valor voy a devolver, porque no es necesario que yo la variable que atrape el valor lo pueda devolver. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer def. Luego viene el identificador de la función. Por ejemplo, vamos a hacer un clásico, el de la suma, ¿vale? Viene mi identificador. Y luego viene la lista de argumentos. En este caso, mando a llamar A y mando a llamar B. Estos dos que están aquí son propiamente de la función suma, no hacen referencia a estos de acá arriba. Estos van a ser nuestros alias, van a ser los seudónimos con que se van a identificar los valores que yo les pase a esta función suma. ¿Vale? Y luego puedo hacer C igual a A más B. Ay, aquí no necesito eso.
Ah, perdonen, no es con llaves, perdonen, aquí. Se me olvida que estamos en Python aquí. Es con 2 puntos. Al igual que como pasaba con el ciclo for o con el if o con el while, la forma de indicar que vamos a pasar a un nuevo flujo es con 2 puntos. Y recuerden que en Python sí es importante dejar estas tabulaciones, porque esto quiere decir que esta línea de código le pertenece al flujo de la función suma. Yo dejo un espacio y luego, por ejemplo, escribo que me haga suma, le paso el A y le paso el B. Entonces, ya declaré mi suma. Todavía tiene por ahí un detalle que ahorita, bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero ya hice mi función suma. El valor de la suma se lo asignamos a C. Esta C que está aquí le pertenece al flujo de suma. Una vez que se termine de ejecutar suma, esta C no existe, ya no va a existir. No tiene nada que ver con la C que está acá arriba. Lo mismo con la A y el B. Estos solamente son seudónimos para estas dos variables que le pasamos acá. Es más, si quieren, le podemos cambiar de nombre. P y Q, por ejemplo. Ay, Q y P. Ahí. Cuando pasamos A y B, quiere decir que A y B van a ser identificados en suma como P y como Q. No los tengo que llamar como A y como B. ¿Esto por qué es así? Porque no se hace un copiado. A diferencia de C++, donde cuando yo le pasaba A, el valor de A se copiaba en P o el valor de B se copiaba en Q. A menos que yo hiciera el paso por referencia, o sea, con apuntadores o con el operador de referencia, que es este de acá. ¿Dónde está? Acá, que era con este. Recuerden que este era para pasar valores por referencia. En Python no, en Python todo siempre se pasa por referencia. ¿Vale? Entonces voy a guardar. Les digo, todavía tiene un error, de hecho esto todavía no va a hacer nada. Bueno, si va a hacer algo, va a ser la suma. ¿Vale? Ahora, yo hice una modificación a mi módulo. Como el módulo se cargó antes de la modificación, quiere decir que lo que se cargó en memoria de la terminal que está ejecutando Python era previo a la modificación que acabo de hacer. Si yo hice una modificación, entonces tengo que volver a cargar el módulo, ¿vale? Para que se registren ahora en memoria RAM, se registren las nuevas líneas que yo le agregué. Si yo no cargo el archivo, si yo no cargo el módulo otra vez, entonces es como si no existiera todavía suma y no existiera la línea 9 que ejecuta la suma. ¿Vale? Entonces, pues bueno, aquí se me fue esta parte. Esto no es necesario, esto era error mío, esto era parte de acá. Lo voy a mandar a llamar acá. ¿Vale? Vamos a llamarlo como funciones.suma y le pasamos los dos valores, funciones.a y funciones.b. ¿Vale? Suma funciones P y Q. A ver, permítanme. ¿Qué es el import? ¿Por qué no detecta suma? Suma ya lo debería de detectar. Funciones.suma. A ver, permítanme. Ay. ¿Por qué no está haciendo esto? ¿Por qué no hizo el import correctamente? Bueno, aquí debe de ser algo que, como recuerden que esta instalación que le hice recientemente, entonces import funciones
¿Por qué no la cargó 2 veces? Qué raro. Bueno, ahorita checo eso. Ya cargó funciones, pero ¿por qué no está haciendo nada? ¿Por qué no me devuelve nada? Es más, yo puedo utilizar, por ejemplo, R igual a funciones.suma, funciones.a, funciones.b. ¿Vale? Ya tengo cargado a R. R ya tiene un valor. Duda, ¿qué valor me va a devolver R? Acorde a cómo está declarada suma. ¿O qué esperaríamos que pasara con R? ¿Cuánto debería de valer R? ¿11, no? ¿Cuánto? 11, dice su compañero que debe de valer 11. Vean el código y compárenlo con la declaración de una función en C++. ¿Qué le falta? ¿Qué le faltaría a una función con respecto a C++? El return. Exacto, ¿vale? No hay ningún return. ¿Cuál es la gran diferencia contra C++ de Python? Que Python siempre hace return, ¿vale? Aunque no lo crean, Python siempre lo hace. El problema es que vean que va a devolver. Bueno, lo va a dejar vacío. A ver, déjenme ver si lo puedo imprimir así. Print R. Known, perfecto. Esta palabra que está aquí, known, es un tipo de variable en Python. Es el equivalente a un apuntador nulo o algo que está vacío. No tiene nada. R no atrapó nada. Toda función en Python, toda, no importa si es vacía, no importa si es entera, no importa si es de carácter. Recuerden que decir entera y de carácter quiere decir que me va a devolver un entero o quiere decir que me va a devolver un carácter, ¿vale? Toda función en Python siempre tiene una sentencia return, aunque no la escribamos nosotros. Prácticamente lo que hizo aquí es que escribió return known, o sea, retorna el vacío de manera automática. Nosotros no tenemos que preocuparnos por eso. Eso es algo propio de Python. Pero igual, como bien dijo su compañero, en esta parte nos falta devolver la variable que queramos sacar de la función, el resultado que queramos obtener por medio de la función. Al igual que todos los lenguajes, utiliza una palabra return y en este caso devolvemos a la variable C. ¿Vale? Esta línea de este interlineado que di de más no es necesario, ustedes lo pueden dejar, yo lo dejo nada más para separar instrucciones. Lo único que debe de importar es esta tabulación que está aquí. ¿Vale? Entonces, con return podemos devolver nosotros nuestro resultado de la suma. Hay lenguajes que no lo requieren, por ejemplo, Octave. ¿Vale? En Octave, o si ustedes trabajan con MATLAB, ¿vale? Por ejemplo, déjenme guardo aquí. Esto no lo necesitan ustedes, nada más es para indicar una diferencia con respecto a otros códigos. Funciones.m. Los módulos de Octave también necesitan guardarse y son con el nombre y la extensión .m. También los de MATLAB. Si alguna vez trabajan con MATLAB, esta es la misma extensión. Octave y MATLAB son compatibles, entre comillas, porque solamente hay que tener ciertas circunstancias. ¿Vale? En Octave, cuando yo declaro una función, no utilizo la palabra def, ni siquiera tampoco el tipo, porque Octave tampoco es tipificado, pero aquí requiere la palabra function. De hecho, esto es más natural en la mayoría de lenguajes interpretados, como JavaScript, como Ruby. Muchos utilizan esta palabra de function o func. ¿Vale? Entonces declaro function y aquí pondría C. Luego pondría igual a suma y pondría mis argumentos A, B. Y aquí, para indicar que se acaba la función,
solamente escribo la palabra end, ¿vale? Ese end está anidado completamente o está atado a la palabra function. Y dentro de este function y dentro de este end, pues hago la suma y escribo C igual a más B. Vean que aquí las cosas cambian. Aquí el return está implícito en esta parte de C. El return se pone desde acá, nada más que no se escribe la palabra return como tal. La palabra return nada más es una instrucción de escape de la función. ¿Vale? Entonces, bien, aquí está el return implícito, se declara en esta variable C y yo después le asigno. Y ya después lo puedo mandar a llamar dentro de mi terminal. Solamente me aseguro que esté en la carpeta donde está mi archivo .m y aquí ya lo puedo mandar a llamar, ¿vale? Aquí puedo crear A igual a 5, B igual a 6. Vean que es prácticamente igual que Python y luego nada más mando a llamar suma igual a 5 más, perdón, aquí es A, B. Caray, ¿qué es suma? Sí lo guardé. Déjenme ver. Sí, function. Perdonen. Otra cosa, que los módulos en Python, en Octave tienen que llevar se me olvidó por completo. Tienen que llevar el mismo nombre de las funciones que el nombre. Y este tiene que llamarse suma forzosamente para que detecte la función. Casi se me había olvidado aquí. Ahora sí, es suma. ¿Vale? Warning, function name, sum. Es que le puse suma. Sume, aquí, suma. Así. ¿Vale? Esto es completamente de Octave. Octave requiere esto, que el nombre de los archivos contengan el mismo nombre de las funciones. Entonces, ya lo tengo. Me había equivocado en el nombre y le puse sume en lugar de suma. Entonces, con esto ya puedo trabajar directamente con Octave. Lo único que quiero que tengan en cuenta es que siempre hay una instrucción return implícita. No se escribe explícitamente, no se escribe tal cual, pero siempre hay una implícita. Lo mismo pasa en Python. Aunque yo no escribiera return, siempre existe el return, pero devuelve el tipo de variable non, ¿vale? Entonces, hasta que nosotros no escribamos return C, entonces en este momento no vamos a obtener nada. Ya lo creo. Y déjenme entonces ver cuál es para recargar un módulo. Si no es volver a hacer import. A ver, déjenme ver. Vamos a ver si es así. Load. ¿Qué iba aquí? Funciones. Me falta, perdonen, me falta una librería que hace este recargo de if. Parece que es esta. A ver, permítanme. Import lib. Perdón, es import lib. Si es lib o es library. Me parece que es lib. A ver. Ok, no marco error. Es reload. Y es funciones. Se me olvida que no le he dado un nombre. Es import lib.reload. Ok. ¿Qué acabo de hacer? En Python no me bastaba con volver a hacer import para cargar la librería. Necesito recargar el módulo otra vez, pero para recargar ese módulo tengo que volver a hacer import. Tengo que mandar a llamar esta librería que se llama importlib, que se encarga de manipular todas las importaciones. ¿Vale? Y de ella sacar la función reload. Y la de reload se encarga de cargar ahora sí otra vez el módulo funciones, pero con las modificaciones. Esto es de Python 3.4, de Python 3. Y algo en el que estemos. ¿Qué Python estamos? Bueno, 3.9. ¿Vale? Esto es a partir de Python 3. En Python 2 funciona diferente. Entonces, si ustedes en algún momento trabajan con Python 2 por X o Y razón, lo cual no les recomiendo tampoco, nunca trabajen con versiones antiguas, salvo que si llegan a trabajar o ustedes quieren crear empresas donde
forzosamente quieran utilizar Python 2, pues ni modo. Si es por regla, pues van a tener que usar Python 2. Pero esto que acabo de hacer es completamente de Python 3. El utilizar esta librería de importlib para recargar un módulo es completamente de Python 3. ¿Vale? Entonces, en este caso, ahora sí, mando a llamar suma. R igual a funciones.suma. ¿Vale? E imprimo a la R. Y ahora sí me queda el valor de 11. ¿Vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Para compilar en PowerShell un archivo de Python es lo mismo. Recuerden que aquí no se compila, se ejecuta. ¿Vale? Pero, por ejemplo, supongamos que aquí queremos hacer algo con nuestro archivo. Después queremos mandar a llamar, por ejemplo, así como lo tenía antes. Quiero mandar a hacer suma. Y quiero que haga la suma de la A y la B que están aquí arriba. ¿Vale? Así. Y a esto déjenme llamarle R igual a suma. Así. Y luego quiero imprimir a R. Pues voy a hacer print R. Guardo. Si yo no quiero iniciar sesión en el shell de Python, si yo no quiero iniciarlo así, como lo estoy trabajando ahorita, déjenme salirme, es con control D, ¿vale? Lo que voy a hacer es escribir Python 3 y luego voy a escribir el nombre del módulo, otra vez, siempre y cuando asegurándome que aquí tenga el archivo .py. Aquí está, funciones.py. Entonces, para ejecutarlo sin necesidad de entrar al shell completamente, voy a hacer Python 3 y es funciones.py, ¿vale? Y me ejecuta aquí, me da solamente lo que yo le mandé imprimir. Y ya de manera interna hizo todo lo que está aquí y solamente me imprimió el resultado, ¿vale? Esto es, por ejemplo, si nosotros queremos crear un archivo que nos cree una colección de nodos. Esto es muy común. Cuando se están haciendo, por ejemplo, artículos o cosas así, los datos que se obtienen para una tabla se generan, por ejemplo, directamente en Python y esa tabla se exporta a un archivo. Y luego ya, por ejemplo, en LaTeX podemos mandar a llamar ese archivo para que nos lo imprima bien. ¿Esto por qué se llega a hacer así? Bueno, para no tener problemas de fuente, de que la fuente de la tabla se vea fea o cosas así. Pues solamente los resultados se generan con Python y el resultado pues se manda a llamar en cualquier otro lenguaje o en cualquier otro programa que estemos haciendo la redacción. Ahora, otra vez, para entrar, esto es si no queremos entrar al shell de Python. Si no queremos entrar al shell de Python o si no queremos ni siquiera entrar a Jupyter, pues solamente podemos ejecutar nuestro módulo de esta manera. Si yo entro por otro lado al shell Python 3, desde aquí, la primera vez que lo cargo necesito hacer import y el nombre de mi módulo, en este caso es funciones. Y ya me hizo la carga. Es más, este 11 me lo imprime porque pues estoy haciendo print R dentro del módulo. Ejecuta todo el código del módulo. Para cargarse en memoria RAM, pues necesita ser ejecutado. Ya que lo cargamos, ya puedo trabajar con todas las variables que tenga yo de mi módulo. Por ejemplo, funciones.a. Esto me devuelve el 5. Funciones.r. Esto me devuelve la R, el resultado de la R. Entonces, queda claro ahora sí cómo cargar los módulos o ejecutar el código de Python directamente desde el shell y sin necesidad de entrar al shell. Hay que aclarar otra vez, como dijo su compañero, esto no es compilación. Recuerden que un lenguaje, Python no es un lenguaje compilado, es un lenguaje interpretado. Cada vez que se ejecuta un módulo de Python, se ejecutan todas las líneas de código que hay aquí, desde la 1 hasta la 14. Cada instrucción que yo escriba en el shell se ejecuta en ese momento. En este momento en que yo escribí A igual a 5 y di Enter, ya se creó una variable en memoria llamada A y que está inicializada con el valor 5. ¿Dudas hasta aquí? Ahí verás. Perfecto. Bien. Recuerden que en Python podemos trabajar con arreglos.
pero los arreglos son listas, son objetos muteables. También podemos trabajar con lo que se conoce como colecciones, que son objetos no muteables, pero pues lo más cómodo siempre es trabajar con mutables. Entonces, podemos trabajar con listas en Python. Gran ventaja de Python contra C++. Bueno, sí, no. Ahorita lo checamos con las listas. Gran ventaja de Python contra C++ es que no necesito hacer apuntadores, no necesito preocuparme por qué tipo de arreglo voy a hacer. Yo puedo devolver arreglos listas, o puedo tomar como argumentos como listas directamente en Python. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a crear def imprimir primer elemento. O bueno, devolver primer y último elemento. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a pedirle a esta función una lista, o sea, un arreglo. Vamos a llamarle arreglo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a hacer return. Vamos a devolver el primer elemento del arreglo. ¿Cómo devuelvo el primer elemento del arreglo? ¿Qué posición tiene? ¿Ok? La 0. Recuerden que Python también inicia con 0. ¿Vale? Aquí no estamos haciendo nada nuevo, nada más estamos devolviendo la primera posición. Entonces, aquí, déjenme hacer otra vez import lib, reload funciones. Se me olvidó escribir import lib. Import lib.reload. Ya cargamos otra vez funciones. Y ahora vamos a crear una lista A igual a 1, 1, 1, 0. Creé mi lista. Y bueno, pues vamos a hacer funciones punto devolver primer, último elemento. Y le pasamos la A. ¿Vale? Y me devuelve 1. Entonces, aquí no hicimos nada nuevo, solamente retornamos un elemento. Pues resulta que en Python podemos hacer esto, que es devolver más de un elemento a la vez. ¿Cómo devuelvo el último elemento de una lista en Python? ¿Cuál es el índice? Si no conozco el tamaño, ¿cómo puedo obtener el último elemento? Así que hemos dejado abandonado Python, entonces aquí. Recuerden que es con -1. ¿Vale? Entonces, hago otra vez reload porque hice modificación. Y ahora devuelvo A. Y me devuelve una colección. Esto después vamos a entender que es algo diferente a un arreglo, a una lista, ¿vale? Pero la gran ventaja, por eso a mucha gente le gusta mucho más Python que un lenguaje clásico o tradicional, porque tiene muchas modificaciones o muchas estructuras nuevas. Por ejemplo, podemos hacer
bueno, ya no tan nuevas, ya llevan años, ¿no? Pero que antes no se podían hacer. Por ejemplo, hacer un return múltiple sin necesidad de devolver un arreglo. Mandar arreglos sin necesidad de decidir si los mandamos por valor, si los mandamos por referencia o si tenemos que crear apuntadores a la dirección de memoria. De hecho, lo siguiente que vamos a hacer lo que vamos a hacer en la siguiente sesión, vamos a hacer un conversor a binario, que después se puede generalizar a cualquier base de números. En ese conversor vamos a devolver una lista o una colección que contenga toda la cadena de binarios, que va a ser bastante sencillo con Python. Entonces, ¿dudas hasta aquí de las funciones en Python? Digo, mi objetivo de llegar aquí en Python es ver constructores, que necesitamos ver orientado a objetos aquí. Pero en Python se me hace más natural porque Python es completamente orientado a objetos. O sea, todo es un objeto. Hasta las funciones son un tipo de variable. En cambio, en C++, las funciones son una cosa que se pueden hacer referencia por medio de apuntadores, porque al final las funciones se cargan en memoria. Entonces, si conozco su dirección de memoria, puedo utilizarlas por medio de un apuntador. Se puede hacer en C++. Recuerden que la idea es que ya no se haga. En C++ se busca que no se haga eso. Hay una plantilla que me permite trabajar con funciones sin necesidad de utilizarlas con apuntadores, ¿vale? Pero se puede. Entonces, Python es el lenguaje más natural para trabajar programación orientada a objetos. Python y Java, porque ambos son completamente orientados a objetos. Todo es un objeto. Nada más que Python es el más cómodo. Entonces, ¿dudas hasta aquí de cómo manipular funciones en Python y cómo manipular módulos en Python de momento? Entonces, si no hay dudas, nos vemos mañana y continuamos con Python.